Recorrido de la Vuelta a España 2023. En los próximos minutos vamos a ver la gran previa de todas las etapas de la Vuelta a España 2023. Veremos las etapas, sus perfiles, los perfiles montañosos de cada etapa y los favoritos a ganar cada una de ellas. Recuerda suscribirte y activar la campana para no perderte ningún vídeo. El recorrido. Sin duda, la Vuelta a España 2023 presenta un recorrido con un gran protagonismo para las jornadas montañosas. En total tendremos 12 etapas de media o alta montaña, según queramos considerarlo, y 2 jornadas monopuerto para sumar en total 10 finales en alto. Es un itinerario con mucha montaña y pocas etapas quizá para los sprints. Solo habrán 5 oportunidades para los velocistas para luchar por etapas y tan solo 25 kilómetros de contrarreloj individual, además de los 14 kilómetros de contrarreloj por equipos que veremos en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Etapa 1 de la Vuelta a España 2023. Tendremos una contrarreloj por equipos en Barcelona de una longitud de 14,8 kilómetros. La ciudad de Barcelona acoge por segunda vez en la historia, después de la primera que fue en el año 1962, la jornada inaugural de la Vuelta a España. Una carrera que, como suele ser habitual o como ha sido habitual quizás en la última década, se iniciará con una contrarreloj por equipos. En este caso, bueno, la distancia es algo inferior a lo que veíamos en los últimos años, cerca no llega ni a los 15 kilómetros, pero sí cuenta con un recorrido de gran complejidad técnica. Los ciclistas atravesarán las calles de Barcelona con unas curvas muy técnicas, mostrando sus lugares más emblemáticos. Pasarán, por ejemplo, por el Port Olímpic o incluso la Plaza de España. La jornada seguramente, aunque no debería marcar diferencias muy importantes entre los equipos, podría deparar alguna sorpresa. Veremos quién se puede llevar, qué equipo puede llevarse el primer maillot rojo de la Vuelta a España, y sin duda será una etapa muy bonita, ya que transcurrirá por la ciudad de Barcelona. Etapa 2 de la Vuelta a España. Tenemos una etapa de 181,8 kilómetros que se transcurrirá entre Mataró y Barcelona. Es una etapa de media montaña con un final bastante abierto. La primera parte estará marcada por 2 ascensiones, una de tercera categoría y otra de segunda, y finalmente subirán al Castell de Montjuïc, que seguramente deparará quién será el ganador de la etapa. Pasamos ahora a ver cómo son los perfiles de estas subidas. En esta segunda etapa, el primer puerto por el que pasarán será el Col de San Bartomeu. Se corona a tan solo 7,6 kilómetros después de haber empezado la etapa. Son 6,6 kilómetros de subida al 4,5%, un puerto de tercera categoría que será el primero de la Vuelta a España. Después llegarán al Col de Stenalles, son 12,1 kilómetros al 3,9%, una subida bastante tendida, un puerto de segunda categoría, por lo tanto dejará 5 puntos para la clasificación de la montaña, y ya a tan solo 3,5 kilómetros de meta se coronará el Castell de Montjuïc, que son 0,9 kilómetros, son tan solo 900 metros, pero al 9,4%. Será una rampa a la que llegarán todos los ciclistas juntos seguramente, y veremos, porque al estar bonificada puede deparar muchas sorpresas y puede ser que el segundo maillot rojo de la carrera salga de esta subida. Un puerto de tercera categoría, por lo tanto dejará 2 puntos para la clasificación de la montaña. También veremos el sprint intermedio muy al final, a tan solo 20 kilómetros de meta. Veremos cómo acaba esta segunda etapa de la vuelta. Llegamos a la etapa 3 de la Vuelta a España. Se trata de la primera toma de contacto con la alta montaña, terminando en Andorra. Tras un primer tramo quizás algo quebrado, unos 35 kilómetros, empezará una parte más llana de unos 100 kilómetros. En una parte en la que la fuga seguramente cogerá una ventaja que incluso le podría permitirse pensar
en ganar la etapa en Arinsal. A falta de 70 kilómetros, la carretera comienza a ganar altitud de manera paulatina hasta la llegada a Andorra la Vella, donde los porcentajes ya aumentan su intensidad camino de Encamp, que será donde comience la subida al Col de Ordino. Col de Ordino, ahora veremos su perfil, igual que la última subida, Col de Ordino, que tiene una altitud de 1980 metros. Ya habremos pasado el sprint intermedio, que es en Andorra la Vella, que repartirá 20 puntos para el ganador para la clasificación de la regularidad. Una vez coronado el Col de Ordino, tendremos un descenso muy rápido por una carretera bastante ancha que los conduce hacia la Massana. A partir de este punto, el terreno ascendente vuelve a ser protagonista, con más pendientes, con más subidas, donde comienza la subida final a la estación de esquí de Arinsal. Es una llegada inédita en la vuelta, son 6,8 kilómetros al 8%, y ahora veremos el perfil de esta última subida a la estación de esquí de Arinsal. Aquí tenemos los perfiles del Col de Ordino y de la estación de esquí, o de la subida a la estación de esquí de Arinsal en Andorra. El Col de Ordino, 17,3 kilómetros al 7,7%, una subida muy larga, son 17 kilómetros, pero al 7,7% de pendiente, lo que lo hace un puerto muy duro, sobre todo el inicio. El inicio ahí vemos que están con unos 4 kilómetros a una pendiente media de un 8% aproximadamente, y muchas rampas de en torno al 10%. Después del descenso, como hemos dicho, llegamos a la subida a la estación de esquí de Arinsal de Andorra. Puerto de primera categoría, son 8,3 kilómetros al 7,7%. Quizás no es el puerto más duro, además estas primeras etapas no suelen dejar grandes conclusiones, pero seguramente este puerto cuenta con suficiente entidad para doblegar a aquellos que lleguen quizás en baja forma, con esas rampas de hasta el 13%, un puerto bastante bueno para eliminar quizás, como decimos, a los que estén en baja forma o quizás no vayan a pelear por la clasificación general. Etapa 4 de la Vuelta a España. Una etapa que se disputa entre Andorra la Vella y Tarragona. Son 184,6 kilómetros, en los que sin duda, a excepción de lo que pueda deparar Montjuic en la etapa 2, es el primer final claro para que los velocistas se jueguen el triunfo en las calles de Tarragona. Una Tarragona que regresa a la vuelta tras su última aparición en el año 2017. En aquella etapa de 2017, que también partió desde Andorra la Vella, la victoria fue para Matteo Trentin, que ahora está en el equipo UAE Team Emirates. Pasamos a ver ahora los perfiles de las dos subidas que vamos a tener de tercera categoría. También tendremos un sprint intermedio, también muy al final, a unos 20 kilómetros del final de etapa. Durante esta cuarta etapa se subirán dos puertos de tercera categoría. El primero es el Alto de Beitai, kilómetros 129,8 a 798 metros de altitud, son 9,3 kilómetros al 3,7%. De tercera categoría, por lo tanto, repartirá 2 y 1 punto para la clasificación de la montaña. Después, a 30 kilómetros para meta, se coronará el Col de Lilla, son 4,9 kilómetros de subida al 5,2%, también de tercera categoría. Etapa 5 de la Vuelta a España 2023. Tenemos una quinta etapa con un perfil muy similar al día anterior, al de la cuarta etapa. La carrera se dirige desde el interior montañoso de Castellón hasta el mar Mediterráneo. La única dificultad será el collado de la Íbola. Es un puerto de segunda categoría, son 11,4 kilómetros al 3,9%, de un puerto de segunda categoría muy tendido, con unas pendientes no muy altas, las máximas alcanzan el 8%. Sin embargo, restarán 50 kilómetros hasta la línea de meta, y viendo que el pelotón tendrá sus fuerzas totalmente intactas hasta ese momento, los velocistas no desaprovecharán una de las escasas oportunidades de conseguir esta victoria parcial. Por lo tanto, una quinta etapa que presumiblemente será para los velocistas. Volvemos a ver un sprint intermedio muy tardío, tan solo
12 kilómetros de meta. Sin duda una etapa para que los sprinters la peleen, será la segunda que puedan ganar los velocistas. Sexta etapa de la Vuelta a España 2023. Llegamos a otra etapa con un final en alto muy exigente, acabando en el puerto de primera categoría del Pico del Buitre, el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Antes tenemos dos puertos de tercera categoría, bastante leves, ahora veremos los perfiles y un sprint intermedio que vuelve a estar muy tarde, a menos de 20 kilómetros para acabar la etapa. Son 183,1 kilómetros entre la Vall d'Uixó y el Pico del Buitre, Observatorio Astrofísico de Javalambre a 1956 metros de altitud. Un alto de Javalambre que regresa a la Vuelta a España tras su participación en la edición de 2019. En aquella etapa, el Burgos BH, el equipo Pro Team, en su segunda participación en la ronda española, consiguió un doblete con Ángel Madrazo y Jets Ball. La jornada es relativamente parecida a la que vimos en 2019, hace 4 años, con las ascensiones que tenemos aquí de tercera categoría, y luego el Observatorio Astrofísico, 10,9 kilómetros al 8%. Sin lugar a duda, esta es la primera etapa que puede marcar diferencias importantes entre los implicados en la general, puesto que, como veremos ahora en el perfil, este observatorio astrofísico de Javalambre, esta subida es muy dura y sí que se marcarán diferencias. Comentábamos que subiremos dos puertos de tercera categoría. El primero es el puerto de Arenillas en el kilómetro 48,8, son 5,8 kilómetros de subida al 4,7%. Después, unos 25 kilómetros más tarde, en el Alto Fuente de Rubielos, kilómetro 83,1, 6,1 kilómetros de subida al 6,2%, un poco más duro, pero lo más duro llegará en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Ahí vemos el perfil abajo a la izquierda, unos kilómetros durísimos, son 10,9 kilómetros al 8% de pendiente media, con unas rampas que llegan incluso hasta el 16%. El único descanso que tiene son unos 500 metros, lo demás es un terreno durísimo con kilómetros al 11,4% de pendiente media. Incluso Puerto comienza a los 172,2 kilómetros, es decir, unos 10 kilómetros antes de que acabe la etapa. Séptima etapa de la Vuelta a España 2023. Una etapa que discurrirá entre Utiel y Oliva, son 188,8 kilómetros, una etapa que se disputará el 1 de septiembre, una etapa muy plácida para el pelotón, recorriendo la provincia de Valencia de noroeste a sureste. Una etapa completamente llana que debería finalizar presumiblemente con un sprint masivo en Oliva. Podríamos tener una fuga, claro que sí, pero tomaría lo que solemos ver, unos 3-4 minutos, y ya después el pelotón los irán alcanzando poco a poco para evitar que la fuga llegue a línea de meta. El sprint intermedio lo vemos a unos 34 o 35 kilómetros antes de meta. Yo creo que llegarán ya ahí todos juntos, porque además seguirán los velocistas peleando por el maillot de la regularidad e intentando ampliar su palmarés particular de triunfos. Etapa 8 de la Vuelta a España 2023. Sin duda una etapa muy quebrada, con 5 puertos puntuables, una etapa que presumiblemente será para la fuga. Es muy posible que la fuga llegue al final y se lleve la victoria. Empezamos con unos 20 kilómetros muy llanos hasta que empieza el Alto de Vall d'Ebo, puerto de segunda categoría del que ahora veremos el perfil, el puerto de Toyo de tercera, puerto de Benifalín de segunda categoría, el puerto de la Carrasqueta de segunda categoría y bonificado. Luego veremos el sprint intermedio en Ibi a unos 41 kilómetros, 40 y medio de meta. Y por último, ese muro de algo menos de 4 kilómetros, pero a una pendiente media de más del 10%, es el Chorret de Catí. Seguramente el que corone primero en el Chorret de Catí tendrá todas las papeletas para conseguir la victoria en un rápido descenso de 3 kilómetros. Es decir, nada más coronar, lo único que hay son 3 kilómetros de descenso, así que la victoria estará en el primero que corone el Chorret de Catí.
Respecto a los favoritos para ganar la general, seguramente si alguien ataca no se abrirá gran ventaja, quizá unos 15-20 segundos, porque no es un puerto muy explosivo, no es un puerto para hacer grandes diferencias. Vamos a ver ahora los perfiles, sobre todo del Xorret de Catí. Kilómetro 28,8 empieza el alto de Baidebo, 7,9 kilómetros de subida al 5,7% de pendiente media de segunda categoría. Se repartirá 5 puntos para el ganador, para el que llegue primero a la cima de este alto. Kilómetro 49,4 llegamos al puerto de Toyos, 4,2 kilómetros de subida al 5,6%, puerto de tercera categoría. Justo después llega el puerto de Benifalín, 9,5 kilómetros de subida al 4,9%, un puerto de segunda categoría más tendido, una pendiente no tan agresiva. Llegaremos después al puerto de la Carrasqueta, puerto bonificado de segunda categoría, son 10,9 kilómetros al 4,6%, algo más duro que el puerto de Benifalín. Todo ello antes de llegar al Xorret de Gatí, un puerto durísimo, son tan solo 4 kilómetros, pero a una pendiente media de más del 10%, vemos rampas del 21, del 22, del 19%, tenemos incluso el penúltimo kilómetro al 15,3% de media, un puerto muy explosivo y muy duro. Veremos qué nos puede deparar esta jornada que se prevé muy bonita para el espectador. Novena etapa de la Vuelta a España 2023. Tenemos una etapa de 184,5 kilómetros, una etapa que parte de Cartagena y llega hasta el Collado de la Cruz de Cabaraca, 1089 metros de altitud. Volveremos a tener una jornada con final en alto, un sprint intermedio a tan solo 15 kilómetros de meta en Caeguín, una jornada que parte de Cartagena, que regresa al recorrido de la Vuelta como sede tras su última aparición en el año 1976. Una etapa relativamente quebrada que, una vez se supere el Puerto Casas de la Marina La Perdiz, veremos que el terreno es un poco quebrado, con subidas, bajadas, descensos, hasta llegar al comienzo del puerto, a 8 kilómetros de meta, hasta llegar a ese último puerto del Alto Caravaca de la Cruz. Un puerto tendido de 7,5 kilómetros para culminar la cuarta ocasión que esta localidad murciana acoge una meta de la Vuelta a España. Es la cuarta ocasión, aunque sí que es verdad que es la primera con final en alto, y la primera desde 2009 con victoria para Tyler Farrar. Pasamos a ver ahora los perfiles de estos dos puertos montañosos. Estos son los perfiles de las dos subidas de la etapa. Empezamos con el Puerto Casas de Marina La Perdiz, un puerto de primera categoría, es decir, repartirá 10 puntos al primero que llegue a la cima. Son 11,5 kilómetros de subida al 4,9% de media, con unas rampas que llegan hasta el 12%. Un puerto bastante tendido, bastante suave, pero al ser de primera categoría podemos ver que tiene rampas bastante importantes, bastante duras. Vemos ahora abajo a la izquierda el último puerto, el Alto Caravaca de la Cruz, unas rampas que llegan incluso hasta el 20%, un puerto de 7,5 kilómetros. Vemos que el primer kilómetro, por ejemplo, es al 4,7, después suaviza, 6,6, 5,4, vuelve a suavizar, 5,7, 4,2. Y llegamos a una parte que un kilómetro al 12%, ahí podemos ver los primeros ataques, ya que después vendrá un ligero descenso, aproximadamente unos 800 metros, un kilómetro, hasta llegar a esa última rampa al 16%, que decidirá seguramente el ganador de la etapa. Etapa 10 de la Vuelta Ciclista a España. Esta etapa llega el 5 de septiembre, después de la jornada de descanso. Es una contrarreloj por Valladolid, son 25 kilómetros de contrarreloj individual. Tras este primer día de descanso, la carrera se retoma con esta contrarreloj, una batalla contra el tiempo en la que los ciclistas deberán hacer frente a 25 kilómetros con dos zonas bastante diferenciadas. Por un lado tenemos el tramo inicial bastante más técnico a través de las calles de Valladolid, con un repecho que podemos ver en el perfil en la parte central, y una segunda parte más abierta en la que una parte muy llana en la que seguramente los especialistas podrán conseguir
una mayor ventaja por amplias avenidas. Será una jornada clave antes de las dos últimas semanas montañosas en la que no se tomarán grandes diferencias, pero sí servirá para volver a ver, aunque sean pequeñas, diferencias entre los favoritos a llevarse esta Vuelta Ciclista a España. Llegamos a la etapa 11 de la Vuelta a España, etapa que se disputa el 6 de septiembre, una etapa de 163,2 kilómetros que parte de Lerma y termina en la Laguna Negra en Vinuesa, a 1730 metros de altitud. Es una etapa monopuerto muy típica de la Vuelta a España en los últimos 15 años, con desenlace en la Laguna Negra de Vinuesa. Son 8,6 kilómetros al 5,7%, aunque sin duda los últimos 600 metros por encima del 9% de pendiente media, puede que los favoritos ahí marquen diferencias. Este puerto se estrenó en la edición de 2020 en la que Dan Martin se impuso en una llegada muy ajustada a Primož Roglič. Fue un final bastante apasionante. Sin duda estamos ante una jornada abierta. Veremos una fuga que yo creo que llegará. Creo que la fuga llegará a un sprint intermedio muy tardío, a unos 18 kilómetros de meta. Aunque no es una etapa demasiado exigente, la fatiga acumulada ya en la etapa 11 podría propiciar, lo que hemos dicho, algunas diferencias entre los favoritos. Pasamos a ver ahora el perfil de esa última ascensión o de esa única ascensión, ya que es una etapa monopuerto. Este es el perfil de la Laguna Negra Vinuesa. Son 6,5 kilómetros de subida al 6,8% de pendiente medio, un puerto de primera categoría con 10 puntos para el primero que llegue a la cima. Como vemos, en el último kilómetro es donde se concentra toda la pendiente, con rampas que llegan incluso hasta el 14%, un último kilómetro, unos últimos 600 metros que pueden estar en torno al 10% de pendiente media. Ahí serán sin duda donde lleguen los ataques de los favoritos, aunque no creen demasiadas diferencias. Etapa 12 de la Vuelta a España, una etapa que se disputa el 7 de septiembre entre Olvega y Zaragoza a 210 metros de altitud. Una etapa de 165,4 kilómetros relativamente corta para ser una etapa más o menos llana, una etapa con alguna ascensión pero ni siquiera es puntuable. El sprint intermedio llegará a 19 kilómetros de meta, una etapa en la que el viento y los abanicos se pueden convertir en protagonistas de la etapa. Una situación que ya hemos visto que se produce con relativa frecuencia cada vez que la Vuelta llega a Zaragoza. La última vez que llegó fue en el año 2008 con una victoria que se llevó Sebastián Hinault. Una etapa en la que sin duda la llegada al sprint estará muy marcada por la tensión, porque ni mucho menos se trata de una etapa que se presuma sencilla para los hombres de la general. Cuidado con el viento, cuidado con los abanicos, aunque sin duda los velocistas buscarán pues sellar un nuevo triunfo en la capital aragonesa, buscar un nuevo triunfo en Zaragoza. Etapa 13 de la Vuelta a España 2023. Sin duda, para todos, la etapa reina de esta Vuelta a España. Tenemos un encadenado de 4 puertos. El primer puerto empieza justo al empezar la etapa, justo con la salida real. Una etapa de 134,7 kilómetros que se disputa entre Formigal y Cuesca la Magia y Col du Tourmalet a 2115 metros de altitud. Una etapa reina con un fuerte aroma a Tour de Francia en sus poco menos de 135 kilómetros, una distancia quizá un poco escasa, pero que ya se ha convertido en algo muy típico en los últimos años. Se ascienden más de 4000 metros de desnivel positivo. Un día que estará marcado en el calendario para los aspirantes a la general y que, salvo los 4,4 kilómetros que separan la estación de esquí de Formigal de la de Portalet, se producirá íntegramente en territorio francés, por lo que nos suena muchísimo a Tour de Francia. El encadenamiento que forman el Col de l'Aubisque, del que ahora veremos el perfil, que ya fue protagonista como final de etapa en 2016, una etapa que se llevó Robert Gesing, y el Col de Spandels es la antesala perfecta para afrontar el mítico Col du Tourmalet.
Este coloso pirenaico de 19 kilómetros al 7,4% de pendiente media, del que también veremos ahora el perfil, ya fue objeto de deseo de la Vuelta en 2020, pero bueno, llegó la pandemia, se puso de por medio y no se pudo hacer ese final en alto. Ahora, bueno, 3 años después, la organización hace realidad que una etapa de la Ronda Española concluya en el Tourmalet, al igual que ha hecho el Tour de Francia en 3 ocasiones, en 1974, en 2010 y la más reciente en el año 2019. Pasamos a ver ahora los perfiles de estas cimas míticas. Empezamos con el Col d'Aubisque. Se corona en el kilómetro 48,7 a 1.709 metros de altitud, son 16,5 kilómetros de subida al 7,1%. Un puerto de categoría especial, son 20 puntos para el primero que alcance la cima. Los primeros 5 kilómetros o 6 kilómetros no son tan duros, pero después es totalmente al 8, 9, 7%, un puerto durísimo con unas rampas que llegan incluso hasta el 13%, un puerto sin descanso que empezará a dejar tocadas las piernas de cara a los últimos puertos. Llegamos al tercer puerto del día, el Col d'Espandels, de primera categoría. Se corona en el kilómetro 82 a 1.378 metros de altura, 10,3 kilómetros de subida al 8,3%. Puerto de primera categoría, por lo tanto, 10 puntos para la clasificación de la montaña para el que corone primero, un puerto sin descanso desde el primer kilómetro, en el que la pendiente del 8,2%, no vemos descanso hasta empezar a descender de cara ya a iniciar el Tourmalet. Será el puerto previo, un puerto durísimo en el que si algún equipo quiere hacer diferencias en el Tourmalet podría poner mucho ritmo e ir eliminando oponentes a medida que se va subiendo el Col d'Espandels. Col du Tourmalet. Tenemos este puerto de categoría especial en la Vuelta Ciclista España del año 2023. Será final en alto, se corona en el kilómetro 134,7 a 2.115 metros de altitud. Son en total 18,9 kilómetros de subida al 7,4%, lo que lo hace un puerto muy largo pero sin descanso, con rampas que llegan hasta el 13%, siendo sus dos últimos kilómetros los kilómetros más duros. En este puerto sí que se pueden hacer diferencias muy importantes entre los favoritos a la general, sobre todo después de ver los puertos que vienen antes, como son, por ejemplo, el Espandels o el Obisque. Sin duda, la etapa reina de la Vuelta a España termina en un Tourmalet que dejará grandes diferencias en la general. Etapa 14 de la Vuelta a España 2023. Una etapa que empieza en Sobeter de Beal y acaba en Larra Belagua. Son 156,2 kilómetros. Se terminan en el puerto de Belagua, 1.587 metros de altitud. Otra etapa con final en alto. Este bloque pirenaico concluye con una nueva jornada muy exigente, con final en el que ya hemos dicho, en el final inédito en el puerto de Belagua. Un inicio marcado por esos 60 kilómetros en ligera tendencia ascendente, pero relativamente llanos, hasta las faldas del Col de l'Auxerre, que serán 11,8 kilómetros al 8,3% de pendiente media, un puerto de categoría especial del que ahora veremos el perfil. Este puerto apareció por primera vez en el Tour de 2020 y acumula unos porcentajes tremendos. Su largo descenso conecta directamente con el puerto de la Rau, que serán 15 kilómetros al 8% de pendiente media, por la vertiente más exigente por la que se puede subir a este puerto. Una ascensión que durante sus primeros 10 kilómetros, como veremos después, mantiene una media a más del 10%, un puerto que está bonificado y se cruzará después la frontera entre Francia y España. Sin duda es un emplazamiento interesante, pues su dureza es mayor que la de Belagua, facilitando una mayor capacidad para proponer movimientos lejanos, aunque no lo termino de ver del todo esto de que haya movimientos lejanos, quizás se deje todo para ese último puerto de Belagua. Este último puerto cuenta con 9,5 kilómetros al 6,5% de pendiente media, por una carretera muy amplia y una parte central con rampas en torno al 9%, como ahora veremos.
Estos son los perfiles de las ascensiones que veremos en esta etapa número 14 de la Vuelta a España. Empezamos con el Col d'Urgell, 11,1 kilómetros de subida al 8,7% de pendiente media, puerto de categoría especial debido a su dureza, rampas de hasta el 14%, quizás los últimos kilómetros más suaves, pero los primeros son muy duros. Después llegaremos al puerto de la Rau, otro puerto de categoría especial, una etapa durísima. El kilómetro 109 se corona después de 14,9 kilómetros al 8% de pendiente media, una pendiente que llega incluso con rampas de hasta el 16%, un puerto con algún descanso en los últimos 4 o 5 kilómetros, pero los primeros 10 kilómetros son durísimos y una última rampa al 14% de media que quizás podría propiciar algún ataque desde lejos. Llegaremos después en el kilómetro 123 al puerto de Laza, un puerto de tercera categoría más suave a 3,4 kilómetros al 6,3%, todo ello antes de llegar al sprint intermedio y ya después al puerto de Belagua, que son 9,5 kilómetros al 6,3% de pendiente medio, un puerto de primera categoría con el que cerraremos la etapa, un puerto en el que los últimos 4 kilómetros son prácticamente llanos, pero los primeros 6 son durísimos con unas rampas hasta el 10%, veremos algún ataque seguramente al principio si quieren crear diferencias importantes y si no veremos un final al sprint entre quizás los 10-15 favoritos a la clasificación general. Déjame recordarte que si has llegado hasta esta parte del vídeo, nos ayudaría mucho si te suscribes y activas la campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, llegamos a la etapa 15 de la Vuelta a España 2023, son 158,3 kilómetros, una etapa relativamente corta entre Pamplona y Lecumberri a 569 metros de altitud. Una etapa con 3 puertos, el último de ellos bonificado, una etapa muy quebrada, una etapa rompepiernas que cerrará la segunda semana de la Vuelta a España. Una etapa que, como hemos dicho, es una etapa rompepiernas con un perfil predilecto para ver una bonita batalla entre los fugados después de 2 jornadas intensas en los Pirineos. El último puerto, el puerto de Zuarrarrate, se corona a tan solo 8 kilómetros de meta, por lo que seguramente ejercerá de juez para definir al ganador de la etapa, porque lo que viene después es un descenso rapidísimo por carretera estrecha y muy sinuoso, muy técnica, hasta Lecumberri, donde en el año 2020 Marc Soler se hizo con la victoria del ciclista de UAE Team Emirates. Pasamos a ver ahora el perfil de esta última ascensión. Aquí tenemos 2 de las ascensiones. Recordemos que es una etapa que tiene 3 ascensiones, pero realmente el puerto de Zorrate es que se sube 2 veces, una como segunda ascensión y otra, como hemos dicho, que se corona a 8 kilómetros de meta. El puerto de Lizarraga, kilómetro 79,8, se corona, son 19,3 kilómetros de subida al 2,6%, un puerto que realmente los primeros y los últimos kilómetros son los más duros, ya que la parte intermedia es prácticamente llana, quizás con algo incluso de descenso, eso es lo que favorece que sea de tercera categoría y la pendiente media no llegue ni al 3%. Terminaremos, como hemos dicho, con el puerto de Zuarrate, se corona en el kilómetro 120,3 kilómetros, 800 metros de altura, serán 7,3 kilómetros de subida al 4,8%, un puerto de segunda categoría, es decir, 5 puntos para el primero que corone para la clasificación de la montaña. El primero que llegue será presumiblemente el ganador en Lecumberri de la etapa número 15 de la Vuelta a España, etapa con la que cerraremos la segunda semana. Etapa 16 de la Vuelta a España 2023. Una etapa muy corta, tan solo 120 kilómetros entre Liencres Playa y Vejes, a 529 metros de altitud. Una etapa monopuerto prácticamente llana hasta ese último puerto, esa última ascensión que se comienza a subir desde la Ermida, un sprint intermedio que se encuentra a unos 27 kilómetros de meta y servirá para iniciar la última y decisiva semana atravesando Cantabria con ese final muy explosivo en Vejes. Será un día en el que la fuga tratará de distanciarse en los repechos que se suceden en el recorrido para intentar luchar
por la victoria. Veremos una ascensión final de 5 kilómetros con una pendiente media de cerca del 10%, de la que ahora veremos el perfil, y tramos que superan de forma sostenida el 14%. Será un final, típico final de la Vuelta a España, aunque lo que no esperábamos es una etapa monopuerto de tan solo 120 kilómetros. Será una etapa muy bonita, pasando por muchísimas localidades de Cantabria como Santillana del Mar o Comillas o San Vicente de la Barquera. Pasamos a ver ahora el perfil de esa última ascensión a Vejes. Este es el perfil de la última ascensión a Vejes, kilómetro 120,1, es decir, una etapa monopuerto que termina ahí en este puerto. Son 4,8 kilómetros de subida al 8,8% de pendiente media. Puerto de segunda categoría, por lo tanto, 5 puntos para el primero que corone. Para la clasificación de la montaña, un puerto con unos primeros kilómetros, unos dos primeros kilómetros muy duros, unos 800 metros muy leves, incluso con algo de descenso, y unos últimos 2 kilómetros durísimos con unas rampas que llegan incluso hasta el 14 o 15% de pendiente media, un penúltimo kilómetro al 11,5% de pendiente media, sin duda donde atacarán los favoritos de cara a sacar quizás unos 20-25 segundos a sus oponentes. Etapa 17. Llegamos a la etapa 17 que se disputa el 13 de septiembre, 124,4 kilómetros de longitud, una etapa que se disputa entre Ribadesella y el Alto del Angliru a 1558 metros de altitud. Regresa a este Alto del Angliru 3 años después. Vemos ahora lo veremos en el perfil, pero son unas rampas infernales por encima del 20% de este muro asturiano que volverá a ser protagonista en la Vuelta a España por novena vez en su historia. Hemos visto que en su cima han ganado históricos como pueda ser, por ejemplo, Alberto Contador. Será una jornada clave para la clasificación general, pero a diferencia de otras ediciones no ejercerá del elemento bloqueador al producirse un día antes de otra etapa montañosa, es decir, todavía queda algo más en la etapa 17, pero todavía deberán guardar fuerzas para las últimas etapas. Esta etapa tan solo tendrá 122 kilómetros, para algunos en la segunda etapa reina, digamos, después de la del Tourmalet. La dureza se acumulará en los últimos 55 kilómetros con la ascensión al alto de la Colladiella y el tradicional paso por el alto del Cordal. Este alto del Cordal tiene un muy peligroso descenso que marcará el inicio de la subida al Angliru, un puerto muy conocido por el pelotón con sus 6 kilómetros iniciales más suaves y otros 6 kilómetros en los que las pendientes no bajan del 12%, con unas rampas que llegan incluso hasta el 24%, como ahora veremos en el perfil. Aquí tenemos dos de las ascensiones más importantes, después veremos el Angliru. La primera será el Alto de Colladiella, un puerto de primera categoría, 10 puntos para el primero que corone. Para la clasificación de la montaña son 7,8 kilómetros al 7,1%, unos dos primeros kilómetros más leves y después sin descanso con unas rampas que llegan hasta el 14%, que dejarán ya las piernas un poco tocadas antes del Alto del Cordal. Alto del Cordal, un puerto de primera categoría, son 5 kilómetros al 9,2% de pendiente media, unos dos primeros kilómetros no tan duros, pero los últimos 3 kilómetros son durísimos con rampas hasta el 14%, un último kilómetro y medio al 11,8% de pendiente media. Todo esto antes de llegar al Alto del Angliru, del que vemos ahora el perfil. Este es el Alto del Angliru, el puerto tan típico de la Vuelta a España que veremos en esta Vuelta a España 2023. 12,4 kilómetros de subida al 9,8%. Puerto de categoría especial, puerto durísimo. Los primeros 5 o 6 kilómetros, 6 kilómetros más bien, son más o menos leves, que quizás los primeros un poco más duros, pero el ritmo no será muy alto hasta llegar después a esos últimos 6-7 kilómetros con unas rampas hasta el 24% en la Cueña Les Cabres, hasta el 24%. Unos kilómetros de pendiente media que tendrá unos 13-14 kilómetros de pendiente media,
pero es que hay un kilómetro en el que se encuentra esa rampa del 24%, un kilómetro al 18% de pendiente media. Seguramente los ciclistas llegarán de forma individual porque la dureza de este puerto hace que se marquen grandes diferencias. Prácticamente no habrán ataques, simplemente cada uno pondrá su ritmo y llegarán, como digo, de forma individual debido a la dureza de este gran puerto, debido a la dureza del Angliru. Llegamos a la etapa 18 de la Vuelta a España, una etapa que se disputa entre Pola de Allande y la Cruz de Linares a 845 metros de altitud. Veremos un nuevo final en alto, un puerto de primera categoría que decidirá esta 18ª etapa. La aventura asturiana concluye con esta jornada, estamos en torno a los 180 kilómetros, son 178,9 kilómetros, con el estreno de Cruz de Linares, un puerto que será inédito en la Vuelta a España. Esta ascensión se hará por partida doble encadenándose en los últimos 30 kilómetros de la etapa. Estará precedido por el Alto de las Estacas, el puerto de San Lorenzo, muy exigente, y el explosivo Alto de Tenebredo. Estos serán unos aperitivos que irán mellando la fuerza de los ciclistas a través de un terreno que invita a proponer estrategias ofensivas en el que será el último día de alta montaña. Será un último día de alta montaña en el que el objetivo será dar un vuelco a la general antes de la definitiva jornada en Guadarrama. El último puerto, el puerto de la Cruz de Linares, representa 8,2 kilómetros al 8,7% en pendiente media y acumula la mayor dureza en sus primeros 4,5 kilómetros, como veremos ahora en el perfil de este último puerto. Sin duda los ataques llegarán en los últimos kilómetros, momento en el que las diferencias se podrían aumentar si algún valiente ha logrado cierta ventaja en los kilómetros anteriores. Veremos un sprint intermedio a unos 16 kilómetros de meta y esos 5 puertos de montaña puntuables. Pasamos a ver ahora los perfiles. Estos son los perfiles de las cimas montañosas de la 18ª etapa de la Vuelta a España. Empezamos con el Alto de las Estacas, puerto de segunda categoría, 5,1 kilómetros de subida al 7,5% de pendiente media. Seguiremos con el puerto de San Lorenzo, este ya de primera categoría con rampas de hasta el 16%, serán unos 10 kilómetros al 8,6% de pendiente media. Puerto de primera categoría, eso significa que serán 10 puntos para el primero que corone para la clasificación de la montaña, un puerto con unos primeros kilómetros durísimos, después suaviza y después vuelve a ser durísimo con esas rampas, como decimos, de hasta el 15% de pendiente. Después llegaremos al Alto de Tenebredo, un puerto muy explosivo de tercera categoría, 3,4 kilómetros al 9,5% que seguirán mellando las fuerzas de los ciclistas. Por último llegamos al puerto de la Cruz de Linares, se corona por partida doble, lo vemos en los últimos 30 kilómetros, el mismo puerto que lo subimos dos veces, 8,3 kilómetros al 8,6% de pendiente media. Unos primeros kilómetros durísimos, después suaviza un poco, pero esos primeros kilómetros con rampas hasta el 16% harán que la clasificación general termine de conformarse de cara a esa última etapa ya de montaña en Guadarrama. Etapa 19 de la Vuelta a España, una etapa entre La Bañeza e Íscar, una etapa de 177,1 kilómetros, una etapa completamente llana que atravesará la meseta castellano-leonesa camino del pequeño municipio de Íscar, que se presenta como final de etapa de la Vuelta a España. Será la primera vez que se llegue a Íscar a 750 metros de altitud. Una llegada que es algo que tengamos una sorpresa increíble, culminará con un sprint entre los ciclistas más rápidos del pelotón, después de una travesía que ha sido muy larga por las montañas en las anteriores 18 etapas. Tan solo la posibilidad de que haya quizás unos vientos cruzados que formen algo de abanico podría evitar ese sprint, aunque se prevé una volata después de que además el sprint intermedio esté a 14 kilómetros de meta, un sprint que decidirá seguramente quién se lleva el maillot de la regularidad. Etapa 20 de la Vuelta a España 2023 será la penúltima, la última antes de ese gran final
en Madrid, como todos los años, es la etapa más larga de la Vuelta, con 207,8 kilómetros de longitud que se disputa entre Manzanares, El Real y Guadarrama. Es la etapa, como digo, la más larga, la única que supera los 200 kilómetros como quizás colofón final a la carrera. A lo largo se suceden hasta 10 ascensiones, aunque sin excesiva entidad, todas ellas de tercera categoría, pero que acumularán más de 4.000 metros de desnivel. Un terreno quizás al estilo clásica, en el que seguramente los clasicómanos que vayan a la vuelta se lleven la victoria. Sin duda una jornada perfecta para emboscadas, filtrando compañeros en la escapada, arrancando desde lejos, para intentar poner en aprietos al mayor rojo. Quizás aquí ya, seguramente es que aquí en esta última etapa ya se marquen las últimas diferencias, aunque quizás ya sin muchísimos cambios en la clasificación general, con un último puerto, el Alto San Lorenzo del Escorial, un último puerto bonificado, que ahí sí que podemos ver sprintar a los favoritos a la clasificación general. Pasamos a ver cómo son estos 10 puertos, aunque muchos de ellos, como veremos ahora, se repiten. Pues estos son los puertos que subiremos en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2023. Collado del Portazgo, son 10,8 kilómetros al 3,4%, una subida muy larga pero también muy leve, tercera categoría al igual que todos ellos. Puerto de la Cruz Verde con 7 kilómetros al 5% de pendiente media. Puerto de la Escondida 9 kilómetros a 4,1% de pendiente media. El Alto de Santa María de la Alameda son 5 kilómetros al 5,6% de pendiente media. El Alto de Robledondo, que será el antepenúltimo puerto de la etapa, serán 5 kilómetros de subida al 4,8% de pendiente media. Y terminaremos con ese último puerto bonificado de tercera categoría, el Alto San Lorenzo del Escorial, 4,6 kilómetros de subida al 6,6%. Después vendrá un descenso y una parte llana en la que se decidirá el ganador de la penúltima etapa de la Vuelta a España. Etapa 21 y última de la Vuelta a España 2023. Una etapa corta, 101,1 kilómetros entre el Hipódromo de la Zarzuela y Madrid Paisaje de la Luz. Un sprint intermedio que se localiza en el segundo paso por meta en ese circuito en Madrid, aproximadamente en la mitad de la etapa. Es una llegada tradicional a un circuito que recorre parte del centro de Madrid y un paseo triunfal, será un paseo triunfal para los ganadores de la edición número 78 de esta Vuelta a España. Como es ya tradicional, será una jornada vespertina que acabará alrededor de las 7 de la tarde, una jornada tranquila en la que se sucederán los ataques durante los últimos kilómetros para tratar de romper el más que previsible sprint. Un recorrido de 10 vueltas entre la Gran Vía, el Paseo del Prado, la Fuente de Cibeles, como colofón para engalanar al nuevo maillot rojo de la Vuelta a España 2023. Nada más, dejo el vídeo por aquí. Ya sabéis que podéis poner en comentarios lo que queráis, cuál creéis que es la etapa reina, aunque para mí está bastante clara, pero hay gente que pueda tener dudas. Ya sabéis que podéis suscribiros y de esa manera nos ayudáis mucho. Activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima previa de una gran carrera ciclista.